Ahí está. Bueno, chiquilines, nos encontramos hoy para lo que sería la última clase de la primera parte del curso. La idea es, bueno, terminar un poco de ver cuestiones asociadas a bienestar del consumidor, a medidas de bienestar. Vamos a ver algunos ejercicios de eso. Y por último, el último temita es consumo intertemporal. Probablemente, digamos, vamos a tratar obviamente de empaquetar algunos ejercicios como para verlos todos hoy. De todas formas, bueno, podemos ir pensando en capaz alguna clase adicional como para si vemos que quedó algún tema, bueno, dado de alguna manera un poco rápida, ajustamos y vemos de encontrarnos una horita en algún momento de la semana que viene. Quizás el propio martes, eso nosotros lo confirmamos, en todo caso viendo a ver cómo terminamos la clase de hoy. No se preocupen, obviamente, que esa clase también eventualmente estará grabada para aquellos que capaz que el martes que vienen tienen alguna prueba o demás. Bueno, nada, sin mayores cuestiones, vamos a empezar a ver algunos ejercicios que habíamos quedado en la clase anterior. En la clase pasada nosotros habíamos planteado el ejercicio 38, también creo que habíamos planteado el ejercicio 38 y habíamos quedado por ahí. Y la idea era hoy empezar a ver el ejercicio 41. Este ejercicio 41 nos plantea, nos plantea el tema de medidas de bienestar, ¿no? O sea, la innovación que tiene este ejercicio es que va justamente a tratar sobre medidas de bienestar. Entonces, que bueno, que las vamos a presentar una vez que lleguemos a ese punto de este ejercicio. Pero vayamos a ver qué es lo que nos plantea bien el ejercicio. En principio nos dan una función de gasto, nos dicen que la función de gasto del consumidor es la que aparece por acá, ¿no? El gasto igual a un medio de P de X a la 0,5, por P de Y a la 0,5 por el nivel de utilidad, U sub 0. Y lo que primero nos dicen es que obtengamos las funciones de demandas compensadas del bien X y del bien Y. Por lo tanto, para resolver este punto A, ¿qué les parece que tengo que plantear? A ver si se acuerdan qué tengo que aplicar acá para, una vez que tengo la función de gasto, obtener las demandas compensadas o ficcianas. ¿Qué les parece? Shepard, profe. Exacto, ¿no? Tengo que plantear a Shepard, tengo que traerlo a Shepard, y ¿qué me decía Shepard? Que si yo hacía ¿qué obtenía? La derivada del gasto en relación al precio. Exacto, exacto, ¿no? O sea, si yo hago la derivada de esta función respecto al precio de uno de los bienes, como resultado obtengo la demanda compensada o ficciana de ese bien. ¿Tá? Entonces, esto es bien sencillo, lo podemos anotar por acá, pero digo, aplica para cualquiera, ¿no? Entonces, la derivada, o sea, si yo hago la derivada de esta función de gasto, que depende, digamos, vamos a poner así, ¿no? Que depende de las cosas que sabemos que depende, ¿no? En realidad de los precios de los bienes y del nivel de utilidad determinado. Si yo hago la derivada de esa función respecto a el precio de uno de los bienes, ¿tá? Por ejemplo, al P de X, lo que voy a obtener va a ser la función de demanda ficciana, la función de demanda ficciana, que sabemos que esas funciones de demanda van a depender del precio de los bienes, ya sea de X o de Y, digamos, podemos poner así, ¿no? Del precio, ¿sí? Del precio, digamos, en función del precio de los bienes y además también del nivel de utilidad U sub 0. Y esa era la demanda ficciana o demanda compensada. Entonces, si hago, efectivamente, vamos a aplicar la cuenta, ¿no? Si hago la derivada de esa función de gasto, en función del precio de X, ¿qué me estaría dando? ¿Qué les parece? Vamos a aplicar la derivada a esta función en relación al P sub X. ¿Qué me da?
un medio, ¿no? O sea, tengo el un medio delante ¿por cuánto? ¿Está por ahí? Por 0,5 también, profe. Por un medio de vuelta, ¿no? O sea, por el 0,5 del exponente del P sub X, que como estoy derivando, digamos, esa variable, es el exponente baja multiplicando, ¿no? O sea que por un medio de vuelta, digamos, porque, ahora, ¿qué tengo que poner? P sub X Exacto, P sub X a la cuánto. ¿Sí? P sub X a la, menos 0,5. exacto. Eso me apareció cartelito de que mi conexión a internet es inestable. Les pido disculpas si se está trancando o si no los escucho cuando me contestan. P sub X a la menos 0,5, me avisan en todo caso si se está trancando. Este, Y lo por P, otro igual. claro, y lo otro exactamente igual, ¿no? Por P sub I a la 0,5 por el U sub 0 que teníamos por acá. ¿Ah? Acá puedo hacer un poco de álgebra, digamos. Esto es lo mismo que tener un cuarto, ¿no? Un medio por un medio, un cuarto, y bueno, y ahí tener el P sub, o sea, P sub I por P sub I sobre P sub X, toda la, ¿no? O sea, es lo mismo que decir, bueno, P sub I sobre P sub X, pero todo esto, digamos, a la 0,5, ¿ah? Porque, digamos, tener P sub X a la menos 0,5 es lo mismo que tener 1 sobre P sub X a la 0,5, entonces todo esto puedo decir que está elevado a la 0,5 por el U sub C. ¿Ah? Entonces, bueno, esto en definitiva sería entonces la función de demanda compensada o Hicksiana del bien X. Lo mismo, hago exactamente lo mismo para obtener la función de demanda compensada del bien Y. ¿Ah? Entonces, a partir de la función de gasto, nosotros aplicamos Shepard, que es esto que tenemos por acá arriba, para entonces obtener las funciones de demanda compensadas y Hicksianas. ¿Ah? ¿Queda claro eso? O sea, ¿hay alguna duda con Shepard? ¿Quedó claro Shepard? Sí, ¿Está? Bien. Entonces, avanzo, digamos, como para mostrar un poco las cuentas, ¿no? O sea, lo que recién dijimos, ¿no? Un cuarto por P sub I sobre P sub X a la 0,5 por U sub 0, esto va a ser entonces la demanda, y también obviamente idem para P sub I, ¿no? O sea, hacemos exactamente el mismo razonamiento, y obviamente, seguramente lo que me dé es que P sub X esté en este numerador y P sub Y esté en este denominador, pero el resto me va a dar igual. Esas van a ser entonces las demandas compensadas tanto de Y como de X. ¿Ah? Bien, pasemos al punto B. El punto B lo que me dice es, bueno, halle la función de utilidad indirecta del consumidor, esa que nosotros decíamos que quedaba dependiendo de los precios de los bienes y del nivel de ingreso. O sea, yo podía medir la utilidad de manera indirecta también, si ustedes se acuerdan. O sea, porque la función de utilidad original, digamos, la función de utilidad del consumidor depende básicamente de las cantidades demandadas y consumidas de parte del consumidor, pero yo puedo medir la utilidad, puedo medir este nivel de utilidad de manera indirecta a partir justamente de los precios y del nivel de ingreso que tiene el consumidor. O sea, si yo tengo la función de utilidad indirecta, no necesito conocer cuánto consume de los bienes para medir el nivel de utilidad que está teniendo ese consumidor, porque a partir de los precios y del nivel de ingreso ya lo puedo medir de manera indirecta, ¿no? Utilizando esa función de utilidad indirecta para obtener el nivel de utilidad que tiene el consumidor. Entonces, el punto B lo que me dice es, bueno, halle la función de utilidad indirecta y luego halle las demandas ordinarias, las demandas marshallianas de ambos bienes. Entonces, ¿qué les parece que tengo que hacer para resolver este punto? primero no tienes que hacer la marshalliana para después hacer la utilidad indirecta. A ver, ¿te parece que es primero la marshalliana? Porque cómo obtendrías la función de No, demanda? claro, no, no tiene sentido. Sí, sí. La marshalliana saldría con la identidad de Roy.
Exacto, ¿no? La marsaliana sale con la identidad de Roy. O sea, acá lo que voy a aplicar es el otro compañero que tenemos, que es Roy, que lo que me dice que era, Roy, ¿qué era lo que me decía? ¿Qué era lo que me decía Roy? Era la derivada de esta utilidad indirecta con respecto al precio de X Sí. sobre esa misma derivada con respecto al ingreso. Exacto, ¿no? O sea, Roy lo que nos decía era que si yo aplico el cociente, ¿no? Negativo, ¿no? Con signo negativo, eso no se olviden, es el cociente negativo. Si yo hago el cociente negativo de la derivada de la función de utilidad indirecta respecto al precio de uno de los bienes sobre la derivada de la función de utilidad indirecta respecto al ingreso, lo que voy a obtener como resultado es la demanda más allá. ¿Tá? Eso era lo que me decía Roy. Entonces, lo que primero tengo que hacer es primero obtener la función de utilidad indirecta, porque a partir de esa función de utilidad indirecta, entonces voy a aplicar a Roy, lo voy a traer a Roy y voy a obtener las demandas marsallanas o demandas ordinarias, ¿no? ¿Cómo obtengo entonces la función de utilidad indirecta? ¿No suponías que el ingreso era igual al gasto y de Ahí ahí va. despejabas la U sub 0? Exactamente, ¿no? Lo obtengo a partir de la función de gasto, a partir de decir que el gasto va a ser igual al ingreso, por lo tanto, una vez que aplico la inversa, digamos, a esta función, es como si estuviera despejando el U sub 0, que lo paso a hacer depender del nivel de ingreso y de los precios, y por lo tanto lo que hago es decir, bueno, la función de gasto va a ser, el nivel de gasto va a ser igual a al nivel de ingreso que tenga el consumidor, y despejo un sub cero, digamos, de esta igualdad, o, digamos, está bien, despejo sub cero, haciendo que pase a ser un nivel de utilidad indirecta que dependa entonces del nivel de ingreso y de los precios que tengan los bienes, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo siguiente, vamos también a mínimamente intentarlo por acá. ¿Tá? O sea, esta función de gasto lo que va a pasar a hacer es, bueno, va a pasar a ser un nivel de ingreso, ¿tá? Y lo que hago es tener, bueno, el 1 medio pasa hacia el otro lado. ¿Cómo pasa hacia el otro lado? Bueno, entonces en definitiva me queda 2 por I, ¿tá? Sobre, bueno, y después sí, todo el P sub X, ¿no? El P sub X a la 0,5, P sub X a la 0,5 por el P sub Y a la 0,5. ¿Ah? Y esto va a ser igual entonces a V, ¿ah? Que en definitiva va a ser el nivel de utilidad indirecta que tiene el consumidor. Entonces yo, a partir de esta función de utilidad indirecta, puedo obtener el nivel de utilidad conociendo los precios y conociendo el nivel de ingreso que tiene el individuo, ¿no? Pero entonces, lo que les decía recién, a partir de acá yo puedo traer a Roy, la identidad de Roy, que me va a decir lo siguiente. La identidad de Roy me dice, bueno, si vos hacés la derivada de esa función, ¿tá? Que, bueno, que depende, ¿no?, de los precios y el nivel de ingreso del individuo, si vos hacés esa derivada respecto al precio, ¿tá? Si vos haces esa derivada respecto al precio, vamos a ponerle un signo de menos acá adelante, porque es el cociente negativo, y eso lo dividís también por la derivada de esa función, respecto a el ingreso del individuo, bueno, todo esto me va a dar entonces, en este caso como lo estoy haciendo respecto al P sub X, ¿no? Se observan por acá. Todo esto me va a dar entonces la demanda marsaliana del bien X, ¿no? Que, bueno, que va a depender entonces del P sub X, eventualmente del P sub Y y de, el nivel de ingreso del individuo, ¿no? Observen que mientras las demandas marsalianas, ¿no?, las demandas ordinarias dependen de los precios y del nivel de ingreso, la demanda compensada, ¿de qué nos quedaba dependiendo? De las demandas hicksianas. ¿De qué nos quedaba dependiendo? ¿Cuáles eran las variables que determinaban las demandas hicksianas? ¿Qué les parece?
Los precios Los y precios también, y y no era el nivel de utilidad Y el nivel de terminado. utilidad, exacto, y el nivel de utilidad dado, digamos, ese U sub 0, que era ya un dato, digamos, o sea, es un dato, así como va a ser un dato el nivel de ingreso eventualmente para el individuo. ¿Ah? Entonces acá ya vemos claramente aquello que decíamos y que hemos estado conversando, de que las demandas marshallianas sí van a recoger el efecto ingreso, porque quedan dependiendo del ingreso del individuo, las demandas hitzianas no. Las demandas hitzianas solamente entonces recogen el efecto sustitución, ¿no? Cuando hay modificaciones en el precio. ¿No? Bien, entonces, aplicando esto, bueno, esto eventualmente, digamos, las cuentas se las puedo mostrar acá, para que no genere ningún tipo de dudas, las podemos ver de manera un poco más detenidas, digamos, pero aplicando esto, lo que voy a obtener es, bueno, acá tengo, digamos, acá tengo la función de utilidad indirecta, ¿no? El 2 sub i. En este caso lo que estoy haciendo, observen, es poner todo en el numerador, digamos, sin cociente, pero estoy poniendo el exponente negativo, ¿no? O sea, esto es exactamente lo mismo que tener 2i sobre p de x a la 0,5 y p de y a la 0,5. Bueno, acá lo puse como 2i por p de x a la menos 0,5 y p de y a la menos 0,5. ¿Ah? Esto quizás, digamos, lo escribí así porque luego es más fácil para hacer las derivadas, al menos a mí me queda bastante más sencillo para hacer la derivada. ¿Ah? A ver, acá están las demandas marshallianas, acá está el resultado, digamos, la demanda marshalliana de x me va a dar i sobre 2 por p sub x, y la de y me va a dar i sobre 2 por p sub y. Simplemente para hacer, digamos, las cuentas y que no quede ningún tipo de dudas, medio rapidito. ¿Cuánto me da la derivada de la función de utilidad indirecta respecto a el precio de x? Y lo tengo acá arriba, la función de utilidad indirecta. ¿Qué les parece? ¿Cuánto me da? 2 por 2i. ingreso por el PDX por menos 0,5. Sí, yo lo que diría es, bueno, el menos 0,5 baja multiplicando, digamos, ¿no? En el sentido Sería de, menos ¿no? 1. Entonces Claro, te queda menos sería 1, te 1, queda sí. menos i, ¿no? Te queda menos i por el p de x, ¿no? Por el p de x, que en definitiva queda elevado a la ¿cuánto? A la menos 1,5. A la menos 1,5, ¿ah? Por el p de y a la menos 0,5. Por el p de y a la menos 0,5. ¿Ah? Esa sería la derivada de la función de utilidad indirecta respecto al precio. ¿Cuál sería la derivada de la función de utilidad? Tengo un tema ahí con las mayúsculas y minúsculas que me vuelve loco. Ahí va. ¿Cuál sería la función de utilidad, la derivada de la función de utilidad respecto al ingreso ahora? ¿Cuánto me da eso? Es la función de utilidad indirecta, pero sin el ingreso, digamos. Exacto, ¿no? O sea, 2 por p de x, ¿no? 2 por p de x a la menos 0,5, la menos 0,5, por p de y a la menos 0,5. ¿No? Bueno, y Roy, ¿qué me decía? Roy me decía que tengo que hacer el cociente de esto, el cociente negativo, o sea, le tengo que hacer, el cociente negativo es poner menos, ¿tá? Pero además tengo un menos acá, o sea, en el numerador tenía el menos i por p de x, por lo tanto ese menos se me va a ir, menos con menos me queda más, ¿tá? Entonces, no es que me estoy olvidando, ojo con eso, no me estoy olvidando del signo, simplemente lo pongo, pero al tener el menos i por p de x se me está yendo, entonces me queda, hagamos el cociente de esto, ingreso por p de x, ¿ah? P de x a la menos 1,5, ¿ah? Por p de y a la menos 0,5, ¿ah? Todo sobre 2 por p de x
a la menos 0,5 y P de Y a la menos 0,5. Entonces, ¿ah? Entonces, estoy haciendo este cociente y acá lo que observo claramente que es. ¿Qué observo claramente acá? Esto, voy a ponerle acá, ¿no? Lo sigo ahí abajo. No sé si lo alcanzan a ver a esto, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Va, yo lo veo. Bien. Sí. Bueno, ¿cómo me queda esto? Bueno, Y claramente lo que observo acá es que los P de Y se me van a ir, ¿no? Tengo P de Y a la menos 0,5 sobre P de Y a la menos 0,5. Esto, digamos, se me va, claramente. Y el P de X me queda, en realidad me va a quedar solamente P de X a la menos 1 en el numerador. Que P de X a la menos 1 es lo mismo que tener 1 sobre P de X. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? sí, sí. ¿Ah? Entonces esto claramente lo que me está quedando es I sobre 2 por P de X, ¿no? Que básicamente era a lo que queríamos llegar, ¿no? Que ya sabíamos en realidad el resultado de la demanda marshalliana era I sobre 2 P de X, ¿no? Entonces esto es básicamente la demanda marshalliana, ¿tá? Que en este caso me quedó solamente en función del P de X, la demanda marshalliana de X me queda solamente en función de P de X y del nivel de ingreso del individuo, ¿tá? ¿Dudas con Roy, chiquilines? O sea, hago obviamente exactamente esto mismo para el bien Y, ¿ah? Y voy a obtener esto, ¿no? Voy a obtener I sobre 2P de Y para la demanda marshalliana del bien Y. ¿Dudas con esto? ¿No? Yo tengo una duda, profe, Sí. o sea, es otra cosa. Digo, si nos preguntan, por ejemplo, si son complementarios o algo, ¿podemos decir que son independientes los bienes en base a las demandas? Bueno, ¿Puede a estar ver, así? es una interesante pregunta. Fíjate vos, si se modifica el precio del bien X, ¿no? Si se modifica el precio del bien X, ¿qué le va a estar pasando al bien X? Si, por ejemplo, el precio del bien X sube, ¿qué le va a estar pasando al bien X, al propio bien X? Baja su demanda. Está bajando su demanda, ¿no? Eso está claro, está cumpliendo con la ley de la demanda, ¿no? O sea, ahí eventualmente el precio de X sube, pero la demanda del bien X baja. ¿Y eso cómo impacta al bien Y? En principio no le impacta. No lo impacta, ¿no? O sea, ¿qué está cambiando en la demanda del bien Y? ¿Qué está cambiando? Y nada, por efecto, digo, por precio, nada, en realidad. Nada, no está cambiando nada. Esta es la demanda del bien Y, no está cambiando absolutamente nada. El ingreso del bien Y es, perdón, el ingreso del bien Y. El ingreso del consumidor es exactamente el mismo, el precio del bien Y es exactamente el mismo. Por lo tanto, sobre el bien Y, el individuo sigue decidiendo exactamente lo mismo. ¿Ah? Profe, eso es así porque en la función de demanda no aparece, digamos, el precio del bien Y, ¿no? Exacto, exacto. No tenemos el precio del bien Y. Por lo tanto, los bienes, ¿tá? En este caso, sí, los puedo clasificar entre ellos como bienes independientes, ¿tá? No hay ningún tipo, digamos, de relación que hace que yo modifique en algo el consumo del otro bien cuando pasó algo con el precio del bien X, ¿no? No hay ningún tipo de reacción en el mercado del otro bien, digamos, ¿no? Claro, pero esto es por esta función de utilidad que tenemos, nada más. Esto Es un caso porque particular. Esto es porque Claro. nos dio, claro, esto porque nos dieron las funciones de demanda de esta manera, ¿no? O sea, Ujú, sí. no vimos que quedara el precio del otro bien también determinando la función de demanda del bien que estamos hablando, digamos, ¿no? ¿Ah? ¿Queda claro esto? Si apareciera el P de X por acá o el P de Y en la función de demanda de X, bueno, ahí claramente hay algún tipo de relación entre los bienes que eventualmente la tendremos que analizar. ¿Queda claro? Y obviamente, Sí, profe. y una consulta. Dale. No, que hay un ejercicio que está
en el práctico del 31, que aparece la demanda del bien X, y la verdad no sé muy bien tipo qué relación porque aparecen los dos precios. Bien, eventualmente lo analizaré. Si querés, mandanos esa consulta Igual al lo voy a foro. preguntar en el foro. Ahí va, mandándonos esa consulta al foro y que creo que estamos relativamente bastante bien con las respuestas. Capaz que hay algunas que se nos haya pasado, pero lo chequeamos y lo revisamos bien. ¿Ah? Y una Pero consulta, sí, profe. dale. Independientemente de que, o sea, todos los bienes sean independientes, no quita de que pueda estar la acción de efecto precio ante la suba de efecto precio, efecto sustitución ante la suba No, yo claro. qué sé, de No, no, PDX no. con él. Claro, el efecto sustitución está operando de todas maneras, ¿no? El efecto sustitución, acá lo que pasa es que estamos observando dos bienes nada más, pero el efecto sustitución, si por ejemplo lo que te estaba recién comentando, si sube el precio del bien X, el individuo va a consumir menos del bien X, es porque opera el efecto sustitución también, ¿no? No es que no opere el efecto sustitución, ¿no? O sea, en términos conceptuales, el efecto sustitución es dejar de consumir o aumentar las cantidades consumidas del bien ante cambios en el precio del propio bien. Por lo tanto, el efecto sustitución opera. ¿Tá? Vos me dirás, bueno, pero ¿por qué otro bien lo está sustituyendo? Bueno, al menos por el bien Y, no, ¿tá? Porque la demanda del bien Y no se modifica. ¿Tá? Pero conceptualmente, el efecto sustitución hacia donde va es cómo cambian las cantidades consumidas, demandadas, digamos, del bien ante cambios en el precio. ¿Tá? Específicamente ante cambios en el precio. Solamente mide ese cambio manteniendo el nivel de utilidad inicial. Ese sería el efecto sustitución. ¿No? Profe, eso me estaba preguntando yo, tipo, o sea, ¿por qué lo sustituís cuando ante un aumento en el precio en este caso? O sea, ¿va a consumir más o menos del mismo bien, o sea, del bien X? Claro, en ese caso, digamos, ajusta las cantidades consumidas del bien X. Pero no se confundan con el nombre del efecto sustitución. No es que lo estoy, o sea, lo que estoy analizando con el efecto sustitución es cómo sustituye las propias cantidades del bien X, en este caso, para mantener el mismo nivel de utilidad inicial. Eso era lo que me medía el efecto sustitución. O sea, el efecto sustitución me dice, bueno, ¿cómo cambian las cantidades demandadas del bien ante cambios en el precio para mantenerse sobre la misma utilidad que tiene el individuo antes de que se genere el cambio de precio? ¿No? Más allá de cómo se llame, ¿no? Del nomenclátor de la variable de efecto sustitución, en realidad estamos viendo la sustitución que hace en la propia demanda del bien. ¿No? Eso, en realidad, capaz que no lo habíamos explicado del todo bien en las clases anteriores. ¿No? Te puedo hacer una pregunta que no es del ejercicio, pero Sí. está relacionada con esto de los bienes. Sí, sí. En el caso para detectar si un bien es normal, perdón, es complementario o sustituto, conociendo las demandas y viendo que dependen de los precios, ¿nos podemos dar cuenta o siempre tenemos que ir a ver la elasticidad peso cruzada? Bueno, a ver, lo que pasa es que está muy buena la pregunta. O sea, la medida de cómo se modifica, cuánto se modifica la demanda de un bien ante cambios en el precio del otro bien, te la da justamente la demanda precio, la elasticidad precio cruzada. Eso está impecable, es así. Digamos, pero vos podés ya desde el propio análisis de las funciones saber cómo se va a modificar. No cuánto, pero sí cómo. Entonces, digamos, esa sería ¿no? la pequeña diferencia que vos para clasificar si son complementarios o sustitutos o independientes, bueno, solamente mirando las funciones ya te das cuenta. ¿Tá? Pero si te preguntan cuánto se modifica, bueno, ahí sí tienes que calcular, porque la medida, digamos, de cuánto se modifica te la va a dar la elasticidad precio cruzada. Dale, bárbaro. No, esto porque la compañía preguntó por el ejercicio 31 y me parecía que ese con el tema de la elasticidad se solucionaba, pero... Claro, a ver, digamos, para estar más seguros, calculen la elasticidad, ¿no? Que ya lo saben hacer y que es, digamos, una cuenta relativamente sencilla. No hay mayores complejidades para calcular la elasticidad. Entonces, la elasticidad que corresponda, ¿no? La elasticidad del bien, la elasticidad precio del bien o la elasticidad precio cruzada, cuando analizan contra el precio del otro bien.
o la elasticidad de ingreso eventualmente para ver si el bien es normal o inferior, o qué tipo de bien inferior es, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Para calificar un bien como inferior, uno ya lo puede hacer a partir de la propia función de demanda. De demanda, claro. Exacto, y evaluando cómo se modifican las cantidades demandadas de ese bien respecto a cambios en el ingreso. Ahora, la cuestión de cuánto se modifica es a partir de la elasticidad en ingreso. Por ejemplo, estos dos bienes, ¿qué tipo de bienes son? ¿Normales o inferiores? Normales, ¿Por qué? porque cuando aumenta el precio disminuye la demanda. Yo te diría que... Cuando aumenta el ingreso, ¿no? Ajá, cuando aumenta el Perdón, ingreso. perdón, sí. Cuando aumenta el Tienes razón, ingreso... ahí está, sí. Cuando aumenta el ingreso, lo que le está pasando a estos dos bienes es que aumentan las cantidades demandadas de ambos. Las cantidades, sí. Ahí va. Entonces, de esa forma, digamos, ya podés decir que estos bienes son normales, ¿no? Bueno, bien, dudas adicionales. Veo ahí que Marce estuvo discutiendo algunas cuestiones de despejes y de simplificaciones de las cuentas. Eso, chiquilines, háganlo, ¿no? Pónganse a revisar bien las cuentas. Capaz que obviamente pudo haber algo mal, creo que no. Pero ¿alguna duda adicional con esto? Pasamos al punto C. Pasamos al punto C entonces. O sea, a ver, resumen del ejercicio hasta acá, tenemos la función de gasto, la función, o sea, con Shepard obtuvimos las funciones de demandas compensadas, tenemos a partir de la función de gasto, la inversa, obtenemos la función de utilidad indirecta, y a partir de la identidad de ROI obtenemos las funciones de demanda marshalliana. Hasta acá llegamos. El punto C nos va a decir, bueno, supongo una situación A con valores hipotéticos, donde vos tenés que el precio del bien X es 1 y el precio del bien Y es 2, que el nivel de ingreso es 100 y valores óptimos, demandados de X y de Y. Y una situación B, donde el precio del bien X aumenta de 1 a 2. El precio del bien X aumenta de 1 a 2. Entonces, ¿qué nos va a estar pasando acá? El precio del bien X va a aumentar, eso lo estamos viendo. ¿Qué debería de suceder con el bienestar del consumidor, ¿no? Teóricamente hablando? ¿Qué debería de pasar con el bienestar en este caso? ¿Qué les parece? ¿Cómo medíamos el bienestar? Esto ya lo vieron seguramente en las clases grabadas de Marce. ¿Cómo podíamos definir, digamos, en base a qué nosotros nos vamos a fijar qué está pasando con el bienestar del consumidor? Y en la utilidad, ¿no? La función. Sí, en base a la utilidad está bien, ¿no? O sea, la utilidad en definitiva, digamos, si baja la utilidad, claramente es una pérdida de bienestar. Más directamente nosotros lo podemos determinar a partir, bueno, porque está relacionado con la utilidad, con las cantidades consumidas, ¿no? O sea, evidentemente, en principio, o sea, la utilidad es como resultado de las cantidades consumidas. Nosotros directamente podemos decir que el bienestar se va a modificar en la medida que las cantidades consumidas, demandadas y consumidas, se van a modificar. Acá lo que está pasando es que el precio del bien X sube. ¿Qué va a pasar con las cantidades de X? Van a bajar. Van a bajar. ¿Qué va a pasar con las cantidades de Y? Y van a aumentar. ¿Por qué? ¿No se mantienen? No, se mantienen, ¿no? O sea, las cantidades de Y en términos, digamos, de lo demandado se van a mantener. Por lo tanto, digamos, lo que podemos decir en principio es que el bienestar del consumidor va a caer, va a caer, y va a caer explicado porque las cantidades de Y demandadas y consumidas se van a modificar, y se van a modificar a la baja. Obviamente después cuando eso lo traslado al nivel de utilidad me va a dar eventualmente un nivel de utilidad menor, ¿no? Un nivel de utilidad final menor al nivel de utilidad inicial, ¿debido a qué? Debido justamente a la caída de las cantidades demandadas de X. Yo no tengo igual la función de utilidad, yo no la tengo, la que tengo es la función de utilidad indirecta. Pero de todas formas tengo la posibilidad de incluso hacer esa cuenta, ¿no? O sea, podría eventualmente, porque tengo los precios y porque tengo el nivel de ingreso, podría calcular la utilidad inicial y
de manera indirecta, podría calcular la utilidad inicial y la utilidad final del individuo y también llegar a decir que, bueno, se ve esa caída de bienestar, se ve también en el nivel de utilidad que baja respecto a la situación inicial. ¿Ah? Bien. Che, Agus, perdón, antes que sea, ¿me dejas aclarar una cosa de lo que Por supuesto. comentaste recién? Sí, dale, Marce, obvio. Que la cantidad demandada del bien Y no cambia, es en particular en este caso, por lo que había marcado Agus, porque la función de demanda no depende del precio del bien X, digamos. O sea, si la función de demanda dependiera de los dos precios, eventualmente lo que hay es, digamos, lo que va a cambiar es el precio relativo y eventualmente las cantidades demandadas pueden cambiar. A veces, no necesariamente eso sí para todos los casos, simplemente eso. No, exacto. Buenísima la aclaración, chiquilín. O sea, eso tiene que quedar claro de que en este caso nosotros teníamos unas funciones de demanda que no quedaban dependiendo del precio del otro bien. ¿Tá? Entonces, digamos, está sucediendo esto que Marce aclaraba. Entonces, bueno. Una preguntita, perdón. Por eso del bienestar. En este caso nos damos cuenta que baja el bienestar porque vemos que la demanda del otro bien no se ve afectada, porque en realidad si estuviera dependiendo podría bajar de uno y aumentar del otro y no tendríamos claro si aumentó o no el bienestar. Claro, ahí en principio no tendría forma, ¿tá? Y ahí tenés que hacer alguna cuentita, ¿no? Fundamentalmente Claro. por el lado de la utilidad. De la utilidad, claro. Por Pero eso, no es tan intuitivo, digo, en los demás casos. Exacto, no ahí está la ahí intuición, digamos, dejémosla un poco de lado y vayamos directamente al número, ¿no? Al cálculo. Exacto, ¿no? O sea, acá teníamos toda la opción de poder hacer el cálculo, por eso yo les decía, a ver, digamos, en principio uno cómo mide el bienestar del consumidor respecto a las cantidades que consume, ¿no? O sea, recuerdan que acá, ¿no? Todas las propiedades que nosotros veíamos de los consumidores, ¿no? Que a mayor cantidad de bienes, mayor bienestar, ¿no? Siempre va a haber una preferencia por la abundancia, ¿no? Bla, 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 bla. Entonces, ¿eso qué hace? Que si el tipo o la tipa, o bueno, digamos, aumenta las cantidades consumidas de ambos bienes, va a mejorar su bienestar. Lo mismo si bajan las dos cantidades. Acá lo que nosotros veíamos era que bajaba una y que la otra no se modificaba. Por lo tanto, también, digamos, a partir del razonamiento que hay detrás, podemos ya decir que el bienestar se va a ver afectado de manera negativa. Pero lo que dice la compañera es correcto, ¿no? O sea, a ver, si lo que está sucediendo en realidad es que bajan las cantidades consumidas de un bien, pero del otro aumentan, porque son bienes sustitutos, bueno, ahí no es tan clara esa línea de razonamiento, no es tan intuitiva, y yo eventualmente, teniendo la posibilidad de calcular los niveles de utilidad, bueno, lo hago para terminar justamente concluyendo si mejoró o no mejoró la utilidad del consumidor y por lo tanto su bienestar. Que es la medida de bienestar, digamos, que nos está devolviendo esto, ¿no? Entonces, el punto 2 de este CPIE me está diciendo, bueno, ahora calcule la variación de bienestar del consumidor, ¿no? Calculemos la variación del bienestar. Y ahí lo que nos plantea son las 3 medidas de variación de bienestar que nosotros vamos a poder calcular, que son la variación compensatoria, la variación equivalente y el excedente del consumidor, que nosotros acá, digamos, no vamos nuevamente a presentarlas de forma teórica, porque esto seguramente ya lo hizo de manera excelente el profe Marcelo en sus clases. Entonces, digamos, acá lo que queremos hacer es cómo hacemos para calcular estas medidas de bienestar. Bueno, el punto 3 nos va a decir, comparte, creo que no, creo que es compare los resultados, ahí sobre una T, y explicar conceptualmente cada una de las medidas. Pero, ¿cómo les parece que tengo que hacer a partir de los datos que tengo para calcular, por ejemplo, la variación compensatoria? Y en definitiva, esto tiene que ver con qué es la variación compensatoria. ¿Qué es? ¿Qué les parece que es? Aunque eso me lo esté pidiendo en el punto 3, ya, digamos, lo podemos decir ahora para ayudarnos a encarar el cálculo. ¿Es compensar con ingreso para que no haya pérdida de bienestar ante la suba del precio de X? Exacto, ¿no? En definitiva, la variación compensatoria sería, en este caso, como sube el precio de X, sería, bueno, ¿con cuánto tengo que compensar al individuo
¿tá? Para que no pierda utilidad, ¿tá? Para que no pierda, eventualmente para que no tuviera pérdida de bienestar, medida por el lado de la utilidad. ¿Ah? Entonces, ¿cómo les parece que puedo hacer para calcular esto? Teniendo los datos que tengo, las funciones que me había dado el ejercicio. ¿Qué les parece que tengo que hacer? Y no podés calcular la función con la función de gasto. Exacto, ¿no? Acá lo que tengo claramente es la función de gasto. O sea, esto sale muy sencillo porque tengo la función de gasto. Si no, eventualmente debería de plantear la integral, pero eso ahora después lo vemos. Pero digamos, acá tengo, si no tuviera la función de gasto, debería ir por el lado de integrar, porque en definitiva estoy hallando áreas debajo de curvas, pero acá en realidad tengo la función de gasto y esto es mucho más sencillo, me simplifica bastante. La función de gasto, justamente, lo que me va a estar midiendo es cuánta es la diferencia, digamos, que hay en el gasto del individuo cuando se modifica el precio, pero manteniendo el nivel de utilidad inicial. ¿Ah? O sea, este nivel U sub 0, que yo lo voy a poder hallar a partir de ¿quién? ¿Qué tengo para hallar el U sub 0? ¿Qué tengo para hallar? Los precios, ingresos de la canasta óptima. Y por lo tanto, ¿a partir de qué función estoy hallando el nivel de utilidad? La indirecta. Exacto, exacto. O sea, yo voy a poder obtener el U sub 0 a partir de la función de utilidad indirecta. ¿Tá? Pero nuevamente les pregunto, este U sub 0, ¿tá? Que lo voy a hallar a partir de la función de utilidad indirecta, que la tengo acá. ¿Tá? Esta es mi función de utilidad indirecta. ¿Tá? Yo sustituyo el nivel de ingreso y el nivel de precios que tiene el individuo. ¿Por qué precio sustituyo? Y me voy a la letra del ejercicio. El nivel de ingreso no se modifica, es 100. ¿Por qué precios sustituyo para obtener ese nivel de utilidad? Para el inicial, por los precios iniciales. Exacto, ¿no? O sea, este nivel de utilidad U sub 0, ¿ah? Voy a sustituir, lo voy a obtener a partir de sustituir el P de X igual a 1. ¿Ah? Antes del cambio en el precio. Lo que a mí me interesa medir en la variación compensatoria es cuánto le tengo que compensar al individuo, en este caso porque se modificó al alza el precio de uno de los bienes, para mantener el nivel de utilidad inicial, o sea, el nivel de utilidad que tenía antes de que aumentara el precio. ¿Ah? Por lo tanto, lo que voy a hacer es una cuenta de este estilo, la voy a escribir acá, pero después podemos avanzar para ver eventualmente la cuenta. Lo que voy a hacer es, en este caso, la variación compensatoria va a ser igual a la función de gasto, ¿ah? Observen, la función de gasto, que me va a dar con el P sub 1, con el P sub 1, ¿ah? Con el P sub 1, digamos, X, ¿ah? Con el P sub Y, no se modifica el P sub Y, ¿ah? Y el U sub 0, ¿ah? Es esa, menos el gasto que tenía en la situación inicial, que con la situación inicial sería el P sub 0 de X, ¿ah? El P sub 0 de X, ¿ah? Por el P sub Y, que no se modifica, ya dijimos que era exactamente el mismo, y el mismo nivel de utilidad inicial. ¿Ah? ¿Se entiende esto que estoy haciendo? O sea, yo lo que tengo que hacer es, primero obtener el nivel de utilidad inicial que tenía el consumidor, que lo hallo a partir de los datos iniciales que tengo, con los precios iniciales, y la función de utilidad indirecta. ¿Ah? Y luego voy a la función de gasto y digo, bueno, la diferencia en el gasto que tiene el consumidor una vez que se modificó el precio de X, pero mantuvo el nivel de utilidad, ese gasto adicional que tengo respecto al gasto que tenía inicialmente, va a ser justamente esa variación compensatoria, va a ser justamente lo que le tendría que dar al consumidor una vez que se modificó el precio de X. Acá tengo la modificación del precio de X, ¿tá? Pasó a ser digamos, la situación 1, antes era la situación 0, situación inicial, una vez que se modificó el precio de X, para que mantenga el nivel de utilidad, y eso lo veo acá también, ¿no? Acá, bueno, perdonen,
acá. Acá mantengo el nivel de utilidad. El nivel de utilidad que yo meto como dato, digamos, en el cálculo de la función de gasto en ambos lados es exactamente el mismo. Entonces, de esa manera yo voy a obtener la variación compensatoria en este caso porque tenía la función de gasto. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí. Entonces voy a borrar acá, vamos, digamos, a mostrarles la cuenta, que la tengo por acá. La variación compensatoria, esto después obviamente revisen bien la cuenta, ¿no? O sea, observen, acá está un poco más linda escrita, ¿no? O sea, la variación compensatoria va a ser entonces la función de gasto con el nivel de precio de X modificado, y el P sub Y y el U sub 0, el nivel de utilidad inicial, menos el gasto que tenía en el punto inicial, el P sub 0 de X, luego también el P sub Y y el U sub 0. ¿No? O sea, lo que hago es decir, bueno, está, fenómeno. Vengo a la función de gasto, que ya la tenía por acá, y digo, bueno, a ver, 1/2 por 1 a la 0,5 por 2 a la 0,5 por el nivel de utilidad que me haya dado de manera inicial, ¿no? O sea, yo antes, previamente, había ido a la función de utilidad indirecta y había dicho, bueno, 2% por 1 a la menos 0,5 por 2 a la menos 0,5. Y ahí obtuve un nivel de utilidad inicial, que es el que utilizo entonces para el cálculo de la variación compensatoria. Y luego entonces voy a la función de gasto y digo, bueno, voy a obtener el gasto cuando se modificó el precio del bien X, que pasó a ser 2, pero utilizando el nivel de utilidad S inicial que acabo de calcular, y luego voy a obtener el gasto inicial, ¿no? O sea, cuando el precio de X todavía valía 1 y el nivel de utilidad era el nivel de utilidad inicial. Hago la resta y ahí obtengo entonces esta variación compensatoria que me estaría dando entonces 41,42. Acá observan, ¿no? El U sub 0 se obtiene de sustituir los valores iniciales en la función de utilidad indirecta. Eso era lo que recién les estaba diciendo. Si yo no tuviera la función de gasto, bueno, ahí se complejiza un poquitito más el cálculo, porque lo que tengo que hacer es obtener esa variación compensatoria resolviendo la integral de la demanda compensada. Justamente lo que tengo que hacer es decir, bueno, yo tengo la demanda compensada calculada, la tenía calculada por acá, esta era la demanda compensada del bien X, lo que tengo que hacer es integrar esta función, entre 1 y 2, porque en definitiva el precio de X se está modificando entre 1 y 2. Claramente ahí lo que tengo que darme cuenta es que la variable que estoy integrando es el precio de X. O sea que la integral en ese caso va a ser el precio de X. Todo el resto van a ser números para mí, ¿no? O sea, el P sub Y lo puedo sustituir por 2, porque vale 2, y el U sub 0 también lo puedo sustituir por el valor de utilidad que haya obtenido. Por lo tanto, eso son constantes que lo saco de la integral. Al final, digamos, lo que estoy integrando es 1 sobre P de X a la 0,5. ¿Queda claro eso? O sea, si yo no tuviera la función de gasto, bueno, ahí el cálculo es a partir de las integrales, porque al final lo que estoy obteniendo es cómo se modificó, la variación compensatoria, lo que me mide es cómo se modificó el área, digamos, debajo de la curva de demanda compensada. ¿Cuál es el cambio en el área justamente que hay debajo de la curva de la demanda compensada? Bien, de todas formas, en este caso, digamos, teniendo las funciones de gasto, resulta bastante más sencillo calcular, digamos, esto, que en definitiva es justamente en cuánto tengo que compensar al individuo para que no pierda utilidad, básicamente. En realidad, no para que no pierda utilidad, para que el nivel de utilidad, luego de que se haya modificado el precio, sea el nivel de utilidad inicial. Dale, ¿hay alguna consulta? Sí, disculpa. No, que entonces o sea, en el punto 1 que preguntaron del bienestar, podríamos sacarlo con la función de utilidad indirecta, ¿no? Para ver si baja o sube, digo. Claro, eso creo que lo habíamos dicho, ¿no? O sea, al final del día, la intuición, digamos, en este caso, aplicando el razonamiento, como el otro bien no se modificaban las cantidades consumidas, podíamos decirlo directamente.
Si eso no lo podíamos llegar a determinar de esa forma, teníamos la función de utilidad indirecta y podíamos obtener los distintos niveles de utilidad que estaba obteniendo el consumidor. ¿Está Ahí claro? va, está. Bien, Bárbaro, ese. bien. Vayamos ahora a la variación equivalente. Ahí obtuvimos la variación compensatoria. ¿Tá? ¿Qué sería la variación equivalente? ¿Qué sería la variación equivalente? ¿Qué les parece? La variación compensatoria, digamos, es bastante intuitivo su razonamiento. ¿La variación equivalente qué es? ¿O cuál es la principal diferencia entre la variación compensatoria y la variación equivalente? Eso lo podemos ver incluso propiamente en la cuenta. Se plantea la utilidad de U1, por así decirlo, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, la principal diferencia es que yo ahora voy a calcular la variación en el bienestar, pero ya habiéndose producido el cambio y teniendo el nivel de utilidad final. Es decir, la variación equivalente sería cuánto estaría dispuesto a pagar, en este caso, el consumidor, para que el precio no se modificara, porque en este caso el precio se modificó, cuánto estaría dispuesto a pagar el consumidor para que el precio no se modificara, pero ya en el nivel de utilidad final. ¿Tá? En el nivel de utilidad final. Por eso la cuenta en este caso también la puedo calcular a partir de la función de gasto, porque tengo las funciones de gasto. ¿Tá? La cuenta, lo que voy a hacer en este caso, se los muestro acá, que ya está recontra lindo escrito, digamos, es la diferencia entre las funciones de gasto, exactamente, ¿tá? Pero ahora, como bien decía el compañero, para calcular el nivel de gasto que tengo en cada uno de los puntos, lo voy a hacer a partir del nivel de utilidad final, digamos, ¿tá? Una vez que se produjo el cambio en el precio del bien. ¿Tá? La variación equivalente mide justamente digamos, esa modificación de bienestar en el nivel de utilidad final de la situación, digamos, ¿no? O sea, una vez que se produjo el cambio en el precio. Entonces, Profe, sí. una pregunta con respecto a eso. Entonces ahí tendrías que hallar una nueva función de utilidad indirecta ¿Por qué? para, o no, porque capaz que me confundí por el nuevo gasto que te aparece acá con un nuevo nivel de utilidad. Pero ¿Por ese, qué? ese nivel de utilidad, el U sub 1, digamos, lo obtengo a partir de esta función de utilidad indirecta, ¿no? De la V, ¿no? O sea, lo que acá se me está modificando es el precio de X. O sea, el nivel de ingreso sigue siendo 100, el P sub Y sigue siendo 2, y el P sub X en lugar de ser 1 pasa a ser 2. Entonces acá lo que hago es sustituir todo por sus valores, pero por sus valores finales, digamos, ¿no? O sea, como el ingreso y el P sub Y no se modificaron, lo sustituyo por el mismo nivel, pero el P sub X lo sustituyo por el 2, ¿no? O sea, ahora pasó a valer 2. Claro, digo la función de gasto, cuando vas a hacer esa resta, Sí. en vez de un sub 0 ibas a poner un sub 1. Claro, pero no es un nuevo cálculo de función de utilidad. Lo único que O estoy sea, pensé obteniendo, que debías, ahí va, pensé que la debías cambiar de nuevo, pero no. Está, lo único que estoy entendí. obteniendo es el nivel de utilidad, pero a partir de la misma función. La función no se modifica para nada. ¿Queda claro eso? Sí, sí, bien. Entonces, lo que hallo es el U sub 1 a partir de la función de utilidad indirecta que yo ya tenía, ¿tá? Solamente sustituyendo por los valores finales de las variables ahora, ¿no? Porque lo que quiero es el U sub 1. Entonces el P sub X en este caso, en lugar de valer 1, vale 2, porque esa es la modificación que me plantea la letra. Aumenta de 1 a 2. Entonces luego, bueno, vengo a la función de gasto y sustituyo todos los valores. ¿Ah? Nuevamente hago exactamente lo mismo, ¿no? O sea, sustituyo el P sub X por el valor final, el P sub Y por su valor que no se modifica, y el U sub 0 en realidad en este caso va a ser U sub 1. ¿Ah? O sea, va a ser U sub 1. ¿Ah? O sea, va a ser el nivel de utilidad obtenido una vez que se modificó el precio del bien. ¿Ah? Y nada, luego lo comparo contra el gasto que tengo si yo tuviera el precio de X inicial, pero el nivel de utilidad final. Por eso, digamos, es bien interesante analizar cada una de los nombres de las variables, qué es lo que estoy sustituyendo en cada momento. ¿Ah? Eso tienen que prestar atención en eso, ¿no? O sea,
En la variación compensatoria lo que hacía era, bueno, comparar el gasto que yo tuviera con el precio final, ¿tá? Con el precio final del bien, pero con la utilidad inicial, contra el gasto que tenía en el momento inicial. Listo, porque en realidad ahí tenía el precio inicial y la utilidad inicial. La variación equivalente es comparar el gasto que yo tuviera, que yo tendría en el momento final, porque en definitiva es el precio final y la utilidad final, es el gasto que yo tengo en el momento final, contra el gasto que yo tuviera en el momento inicial, pero con la utilidad final, ¿no? O sea, acá estoy como construyendo escenarios, digamos, ¿no? En esto de decir, bueno, ¿cuánto sería lo que el consumidor estaría dispuesto a pagar para que el precio no se modifique? Pero ya lo está haciendo a partir de su nivel de utilidad final, ¿ah? A esa disposición a pagar, ¿no? Ya la está analizando a partir de su nivel de utilidad final, ¿no? Entonces, nada, hago esas sustituciones en estas funciones que digamos, ya las tengo calculadas, no hay mayor complejidad con eso. Lo que sí, la complejidad puede venir por el lado de saber bien qué es lo que estoy comparando en cada uno de los momentos, ¿no? A mí Bueno, como que me cuesta entenderlo conceptualmente, porque entiendo la fórmula, o sea, pero me cuesta entender lo conceptualmente. Conceptualmente es eso, ¿no? O sea, la variación compensatoria es con cuánto tengo que compensar al individuo, o cuánto el individuo va a compensar, va a estar dispuesto a compensar, digamos, a la situación, en caso de que el precio haya bajado, obviamente. ¿Tá? Sí, en el caso de compensatoria me queda más claro. El que me cuesta es el equivalente. El equivalente es, una vez que se produjo el cambio, el nivel de utilidad del consumidor se modificó, ¿tá? Entonces, ahí lo que estamos midiendo es, bueno, cuánto el individuo estaría dispuesto a pagar o debería de recibir para que el precio no se modifique. Pero lo hace a partir del nivel de utilidad final. El análisis es a partir del nivel de utilidad final, ¿tá? O sea, es cuánto estaría dispuesto a pagar o a recibir, digamos, para que el precio no se modifique, ¿tá? Para que ese P sub 1 vuelva a ser P sub 0. Pero ya habiéndose producido el cambio en realidad, ¿no? O sea, ya claramente, digamos, el nivel de utilidad del individuo se le modificó. Digamos, esa es la principal, o sea, claramente el análisis de la variación compensatoria es a partir del nivel de utilidad inicial, ¿no? O sea, es cuánto tengo que compensar al individuo para que su utilidad no se modifique. Y la variación equivalente es más por el lado del precio, o sea, la utilidad se modificó, es cuánto debería de no vamos a utilizar la palabra compensar, cuánto debería estar dispuesto a pagar o cuánto debería de recibir el individuo para que el precio no se modifique. ¿Ah? Digamos, es esa pequeña diferencia, digamos, en el análisis o en la definición conceptual que tiene una y otra, ¿no? O sea, la variación compensatoria es cuánto debería de recibir o estar dispuesto a pagar para que el nivel de utilidad no se le modifique. ¿Ah? Ahí vamos sobre la utilidad, para que la utilidad no cambie y siga siendo la utilidad de la situación inicial. En la variación equivalente, en realidad lo que estamos diciendo es, bueno, el nivel de utilidad cambió, pero ¿cuánto deberíamos de estar dispuesto a pagar o cuánto deberíamos de darle a este individuo para que el precio no se modifique, ¿no? Para que actúe como si el precio sea el precio de la situación inicial, ¿no? Pero ya con un nivel de utilidad modificado, ¿no? Entonces, bueno, nada, básicamente es eso, conceptualmente, digamos, y lo que tenemos que hacer es, bueno, estos cálculos, si tuviéramos la posibilidad de contar con la variación, con las funciones de gasto, ¿no? O sea, al contar con las funciones de gasto, el cálculo, digamos, es de esta manera, es bastante más directo. Si nosotros no tuviéramos las funciones de gasto, bueno, tenemos que recurrir a las integrales, ¿tá? Y tanto para la variación equivalente como para la variación compensatoria, tendríamos que integrar las demandas hicksianas, ¿no? O sea, la integral que nosotros proponemos en ese caso son demandas hicksianas, ¿ah? Integrando justamente entre la modificación del precio, ¿no? Digamos, eso o sea, tengo que plantear la integral, en este caso, entre 1 y 2, porque la variable en este caso que estoy integrando es el precio del bien, ¿ah?
Bien. La otra medida, bueno, ahí observen que en realidad la variación compensatoria me está dando mayor a la variación equivalente. ¿Ah? O sea que si yo mido la modificación en el bienestar, me va a dar una medida, en este caso, digamos, ante un aumento en el precio me está dando una medida mayor, la caída del bienestar me está dando mayor medida por el lado de la variación compensatoria que por la variación equivalente. Y vayamos ahora al excedente del consumidor. ¿Ah? Para calcular el excedente del consumidor, digamos, ¿se acuerdan? El excedente del consumidor, esta es como la medida que nosotros nos viene acompañando desde el primer curso de facultad, ¿no? El excedente del consumidor, ¿qué era? ¿Qué me medía el excedente del consumidor? Conceptualmente, ¿qué era? ¿Qué les parece? ¿A qué les suena? ¿Era comparar qué? ¿Cómo medía el excedente del consumidor? O sea, gráficamente. Porque digamos, gráficamente es capaz que la que tenemos más clara, digamos, ¿no? El excedente del consumidor, si yo hago un gráfico, ¿no? Con una función de demanda, ¿no? O sea, digamos, esta era la función de demanda de un bien, ¿no? Acá tengo el bien X y acá tengo el precio de X. ¿No es el área debajo de la curva? Claro, por ejemplo, yo tenía un precio, digamos, determinado, tenía un punto acá en el cual estaba demandando estas cantidades 1 de X a este precio. A este precio 1 de X. ¿Cuál sería el excedente del consumidor en ese gráfico? El triángulo ese que está arriba, digamos. Exacto, ¿no? O sea, digamos, esta función de demanda yo la podría seguir extendiendo para arriba. Sería todo esto, ¿no? O sea, el excedente del consumidor sería todo esto que está por acá. Porque en definitiva, ¿qué era conceptualmente? O sea, más allá del gráfico, ¿qué era el excedente del consumidor? Viendo ¿Y no esto. sería lo que abandona de consumir por el precio, algo medio así? O sea, En realidad porque ya sería, después no. en realidad sería por la positiva más que por la negativa, porque en este caso no abandona, sería lo que está dispuesto a pagar, sería la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar para consumir ese bien y lo que luego efectivamente paga. O sea, observen que por estas cantidades, por todas estas cantidades, digamos, menores a las que termina consumiendo, por todas estas cantidades menores, el individuo está dispuesto a pagar más. Pero sin embargo consume estas cantidades, o sea, está consumiendo todas estas hasta esta cantidad, y paga por todas el mismo precio. Porque no es que paga por esto acá arriba, por esto acá arriba, por esto acá arriba. No, no. Por todas estas paga este precio. ¿No? Por lo tanto, se le genera como una especie de excedente, porque el tipo estaría, por la primera unidad, estaría dispuesto a pagar mucho más que lo que después efectivamente paga. Porque paga por todas el precio de mercado. Pero por la primera unidad estaría dispuesto a pagar bastante más, por la segunda también más, por la tercera más, hasta el momento en el cual su disposición a pagar se equilibra con el precio. Bueno, ahí es donde consume, donde dice, bueno, hasta acá consumo, porque en realidad mi disposición a pagar por una unidad adicional de esto ya es menor luego al precio de mercado, entonces no me va a generar ninguna utilidad marginal el consumo de una unidad adicional de este bien. Entonces, hasta estas cantidades, digamos, X1, en este caso de este ejemplito gráfico, serían mis cantidades de equilibrio, digamos, ¿no? Viéndolo desde el lado del consumidor. Entonces, el excedente del consumidor se genera sobre todas las unidades anteriores que está consumiendo, porque por todas las unidades anteriores estaba dispuesto a pagar más. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo Sí. recuerdan a esto digamos, esto creo que lo ven en intro a la micro, no en micro 1, en intro a la micro. ¿Sí o no? Sí, Sí. Bien, entonces el excedente del consumidor en este caso, teniendo la demanda marsaliana, porque el excedente del consumidor se mide sobre la demanda marsaliana, recuerdan que en realidad nosotros comparábamos curvas de demandas ordinarias para analizar gráficamente dónde estaba el excedente del consumidor, y nuevamente es un área, ¿no? Es un área debajo de la curva de demanda, entre los precios que se estén modificando. Entonces, nuevamente, acá lo que voy a hacer es, justamente, no tengo otra forma, digamos, no tengo otra escapatoria que hacer la integral. ¿Tá? Que hacer la integral, ¿tá? O sea, observen que acá, bueno, acá ya tengo la solución, capaz que se la muestro dentro de un ratito,
pero yo tenía estas demandas marsallanas que tengo por acá. ¿Tá? En este caso me va a interesar obviamente la del bien X, porque el precio que se está modificando es el del bien X. ¿Tá? Entonces, yo tengo la integral, yo tengo la demanda marsallana del bien X, lo que voy a hacer es la integral entre 1 y 2, porque el precio se está modificando entre 1 y 2, de esta función, de y sobre 2p de x. Pero en este caso, para mí, digamos, ¿cuál va a ser la variable que estoy integrando? ¿Cuál? Y PX, ¿no? Claro, P de X, ¿no? O sea, P sub X, ¿no? O sea, para mí, el nivel de ingreso es un dato y vale 100. ¿No? El nivel de ingreso es un dato y vale 100. Por lo tanto, yo puedo sacar este y sobre 2, lo puedo sacar, digamos, de la integral, y lo único que voy a estar integrando es 1 sobre P de X, que es una integral bastante sencilla en ese caso. ¿Cuál es la integral de 1 sobre P de X? Logaritmo de P de X. Exacto, exacto. Logaritmo de P de X. Logaritmo de P de X. Por lo tanto, a mí esta integral, entonces ahora sí les muestro un poco la solución. Esta integral para obtener el excedente del consumidor, la integral de la demanda marsallana, no se confundan ahí. Para obtener variación equivalente y compensatoria, el análisis es sobre la demanda hicksiana, ¿tá? Sobre la demanda compensada, digamos. ¿Tá? Por lo tanto, si yo eventualmente tuviera que hacer integrales, porque no tengo la función de gasto para obtener demanda compensatoria y para obtener variación compensatoria y equivalente, lo que tengo que hacer es integrar a partir de las demandas hicksianas o compensadas. Eso para variación equivalente o variación compensatoria. Pero para el excedente del consumidor lo que hago es el análisis a partir de la demanda marsallana, de la demanda ordinaria. Por lo tanto, en este caso, tengo que resolver la integral entre 1 y 2, porque el precio se modifica entre valía 1 y pasa a valer 2, de la demanda marsallana, ¿tá? Que es I sobre 2P sub X. Observen que acá lo que estoy integrando, esto se acuerdan, era justamente la variable que estoy integrando es P sub X, ¿tá? Diferencial P sub X. ¿Tá? El diferencial entre 1 y 2, la variable que se modifica es P sub X. Por lo tanto, mi variable a integrar es P sub X, y sobre 2 lo puedo sacar de la integral, y me queda la integral de 1 sobre P sub X. 1 sobre P sub X, la integral de eso es logaritmo de P sub X. ¿No? Y bueno, luego lo que hago es sustituir, ¿no? Es 100 sobre 2 por el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 1, ¿no? Acá recuerden que sustituyo, digamos, la variable que yo ya integré entre 1 y 2. Y bueno, aplico esas cuentas y en definitiva obtengo que el excedente del consumidor en este caso me da 34,65. ¿no? Y gráficamente es la que yo puedo observar más, ¿no? Porque, digamos, en términos gráficos yo puedo hacer el gráfico de la demanda marsallana, en este caso es la que puedo observar más, no, es la que estamos más acostumbrados, perdón, a observar. Y observen en realidad que yo puedo dibujar, digamos, el área de excedente del consumidor que el consumidor efectivamente está perdiendo y está resignando en este caso, porque el precio del bien aumentó de 1 a 2. ¿Lo ven a eso? Pero no sería entonces la variación del excedente consumidor esto. Claro, sí. Digamos, es el cambio en el excedente del consumidor, está bien. ¿no? O sea, este 34,65. No, yo porque las notas tengo que es hasta el precio máximo que está, eso igual acá obviamente no lo tenemos, pero está. Sí, por los dos, para que no confundas, sí, es la variación del excedente del consumidor. O sea, el excedente del consumidor es todo el área por debajo de la curva de demanda. La variación es la diferencia entre que cambia el precio. Exacto, ¿no? O sea, acá lo que me pedían era la letra del ejercicio, ¿no? me decía, calcule la variación del bienestar del consumidor a partir de estas medidas, ¿no? Entonces, claro, sí, lo que dice el compañero está muy bien, ¿no? O sea, yo estoy midiendo la variación del excedente del consumidor. Capaz que la confusión es que nos dice BEC en lugar de S. Está bien, está bien. Acá debería entonces... No, sí, pues está. Yo por las dudas, porque está, tipo, porque me No, pero está bien. No, está bien. Está al lugar, digamos, el comentario. Porque sí, porque es la variación en el excedente del consumidor. Eso está perfecto.
Entonces luego el punto 3 era, bueno, comparar los resultados. Observen que se verifica en este caso que la variación equivalente es menor a la variación en el excedente del consumidor y esta es menor a la variación compensatoria. Y bueno, y acá un poco, o sea, esto va a estar pasando en el caso de que el precio del bien esté aumentando, ¿no? En definitiva, que nosotros estemos midiendo una caída en el bienestar del consumidor. Nosotros acá estábamos midiendo una caída en el bienestar del consumidor y por lo tanto esta, digamos, desigualdad se va a estar, digamos, se va a estar comprobando siempre que nosotros estemos ante una caída en el bienestar del consumidor. Bueno, y acá teníamos un poco la explicación de conceptualmente qué era cada una, ¿no? O sea, lo que decíamos recién, el excedente del consumidor va a representar entonces lo que estaría dispuesto a pagar el individuo para seguir consumiendo la canasta inicial de bienes, ¿no? Luego la variación compensatoria sería, bueno, justamente esa compensación necesaria que se requiere para que el nivel de utilidad no se vea alterado ante el cambio en el precio. Y la variación equivalente sería, bueno, cuánto estaría dispuesto a pagar el individuo para ver que el precio, o por ver que el precio vuelva a su nivel anterior. Esas serían, digamos, como conceptualmente, qué es lo que está midiendo cada una de las tres medidas de variación de bienestar. Profe, ¿te puedo hacer una consulta Sí. sobre esa no es una función, sobre eso que justo tenés marcado ahí de cómo va en ese orden? ¿Eso puede cambiar si el precio en vez de bajar, de aumentar, baja, ¿no? O sea, Exacto. sería igual, pero con todos los signos al revés, si baja el precio. Exacto, exacto. O sea, ante una ganancia en el bienestar, probablemente lo que se estaría comprobando es lo inverso a esto, digamos, ¿no? O sea, que la medida que compensa menos sería la variación compensatoria, la medida y la mayor, digamos, la mayor medida de ganancia en bienestar te la va a dar la variación equivalente, ¿no? Y Eventualmente. una cosa importante, perdón, no sé si terminaste, No. Agus, si lo querés Sí, seguir. tranquilo, tranquilo. No, y aprovecho la consulta. O sea, esto es así, pero tampoco se tabulen. Lo que quiero decir es, o sea, Claro. esto también al final del día termina dependiendo de cómo son las funciones de demanda. Claro. Si ustedes tienen en el caso un bien inferior, o sea, digamos, en Exacto. definitiva están tratando el caso de bienes inferiores, digamos, ahí ya las relaciones entre bienes inferiores donde el efecto ingreso supera el efecto sustitución, por ejemplo, ya ahí las funciones de demanda funcionan, digamos, la relación entre las demandas compensadas y demandas marshallianas son diferentes, entonces no necesariamente este resultado se tiene que cumplir siempre, ¿no? Al final del día termina dependiendo de las preferencias de los consumidores y que van a determinar en parte cómo son las funciones de demanda, ¿no? Entonces estas relaciones van a depender de eso. Digamos, este caso simple donde los signos se pueden invertir si los precios cambian, es en el caso de demandas, diríamos, como tradicionales, estándares, ¿no? Que es lo que venimos viendo en general los ejercicios, pero tampoco se tabulen. Digo porque justamente el Shaiton muchas veces de los ejercicios, incluso la revisión, es cambiarle esas cositas, buscando que ustedes traten de reflexionar un poco también acerca de estas cosas y que no vayan y pongan, bueno, no, esto siempre es así, chao. ¿Okay? Exacto, exacto. Buenísimo ese comentario porque justamente, claro, nosotros acá estábamos ante un mundo, digamos, en principio de bienes normales, pero claro, existen, digamos, esos disclaimers que siempre son casos que nos vienen como a comprobar que esto no se cumple siempre, digamos, ¿no? Entonces, nada, está muy bueno eso que les decía Marx. En principio, sí, esto se cumple con bienes normales o eventualmente con bienes inferiores, digamos, donde el efecto sustitución predomine sobre el efecto ingreso. Pero al final del día, como dice Marx, ¿no? O sea, va a depender de las preferencias del consumidor. ¿Tá? Entonces, nada, digamos, está bueno que tengan la posibilidad de analizar bien los casos, eventualmente de hacer las cuentas en los casos que pueden hacer las cuentas y bueno, y comprobar que se cumple esto o no, eventualmente, y si no se cumple, por qué no se está cumpliendo, digamos. ¿Tá? Bien.
Bueno, hasta acá creo que era el ejercicio 41, donde incluía entonces estas medidas de bienestar. Nosotros en este, digamos, repartido de ejercicios teníamos capaz pensado hacer algunos más. Capaz que antes, en estos 12 minutitos que quedan, terminamos, digamos, de redondear que es bastante, digamos, directo. Y luego sí, vamos a tener que hacer una clase adicional, que eventualmente, les decía hoy al principio de la clase, bueno, capaz que la ponemos el propio próximo martes, como para no modificar mucho de día y agendas. Seguramente capaz que hay algunos que tengan alguna revisión de algo, pero bueno, obviamente la clase se va a grabar, así que la pueden observar luego. Además, lo que está bueno del próximo martes es que es con algunos días de anticipación, algunos días varios, de anticipación a la revisión. Entonces incluimos ahí el último temita, que es consumo intertemporal, y ahí sí ya quedan con todos los temas prontos y vistos para la revisión. ¿Tá? Así que el Profe, próximo una martes nos pregunta. vamos a encontrar también. A los que puedan, y si no, nos ven grabados sin ningún tipo de problema. Dale. ¿Se va, aparte de esa clase adicional, van a haber clases de dudas así previas a la prueba o no? Sí, podemos pensar, sí, en alguna clase de dudas. Sí, yo diría que sí, van a ver. Creo que vamos a poner, o sea, probablemente una por Zoom Ahí va. y una presencial. O sea, vieron que en la noche los cursos son presenciales. O sea, que habrá una de noche y una, supongo que de mañana. Ahí va. Por ahí. Así, La tipo revisión vía es Zoom. el 23, 23. que es sábado 23. No, el lunes creo. ¿Sábado? Me parece que es sábado, ¿no? Sábado, No, sí, sábado tenés razón, Sábado. 23, 23, Sábado 23. Sí, sí, 23. sí, sábado. No confundan, sábado. Sábado 23 Sábado, tenés razón. a las 13. A las 13. A A las las 13. 3. O sea que eventualmente capaz que podríamos ver el jueves a la mañana, ese jueves antes, previo a la mañana, o bueno, digamos, ya cuando, digamos, en los días relativamente finales de estudio de ustedes, que estén, digamos, con dudas que les sirva despejarse y bueno, luego tener un día más de estudio. Una cosa así, capaz que se puede, estaría bueno. Es presencial la prueba, ¿no? Sí. Es prueba presencial. ¿Cuándo van a estar lo de los salones y eso? Porque yo nunca he ido y no tengo ni idea de dónde es. Ahí ya depende de, o sea, la verdad depende de Bedelía, no depende de nosotros. O sea, si me preguntás con cuánto tiempo de anticipación publican, la verdad no sé. Yo ya sé que vieron los calendarios, no sé si vos lo viste ahí, yo no sé si en los calendarios eso ya hice los salones. Quizás no, a ver, para un poco. Ahora estoy pensando, perdón, ya la falta de training de los exámenes presenciales. En general, en realidad, no sé si publican los salones, porque en realidad vos llegás a la facultad y generalmente, como son en nuestro curso, que somos, no sé, anotados 400 personas, se dividen en salones en función como de la cédula o del apellido, una cosa así. Entonces, como que en general, cuando vos estás llegando, al menos mi recuerdo es ese, hay una cartelera que dice... Vos sabés, Marce, que acá ahora cambió eso ya. No, pero Sí. un compañero acaba de pasar un link. Acá ya excelente, perfecto. Sí, hay un PDF que incluso dice Está perfecto. desde Ya qué está. apellido a qué Ya está. apellido a qué salón va. Entonces es eso. Nicolás, bien. Es eso. Yo soy de la vieja escuela, donde llegabas y... Sí, yo también. Tenías que fijarte en qué salón te tocaba, tal cual. Pero ahora es todo mucho más fácil, chiquilines. El mundo moderno de hoy. Sí, ahí Pero está. igual, o sea, ¿dónde te fijarías si vas a la facultad? ¿Dónde te fijarías en qué salón va? no, claro, vos no entraste, no, porque la facultad, si vos entrás, tiene digamos, vos nunca fuiste a facultad, nunca. Básicamente fin de semana. No importa, pero está bien, fui. no, está bien, yo te entiendo, yo no hubiera ido, eso, está bien, no, claro, la facultad, bueno, si entrás, tiene salones distribuidos por todo el edificio, pero están indicados los salones, tienen, digamos, como cuando vas a un supermercado, viste que tienen como las señales abajo en cada uno de los pasillos que te dicen qué cosa hay. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Tenés como unas, sí, está muy bien como unas señales ahí, claro, sí. exactamente, que te va diciendo, de acá a la izquierda está el salón tal a tal, de acá a la derecha está tal y tal, arriba está lo otro, y ahí te vas guiando más o menos al salón que te toca. También cuando entras a facultad, al inicio está como la garita digamos, de la gente, de los funcionarios,
hay una garita de funcionarios y ellos saben los salones. Entonces, generalmente la gente cuando no tiene idea, va y les pregunta a ellos, ¿dónde está el salón tal? Y ahí te guían. No te preocupes. Yo lo que haría, si fuera, para el resto que no han ido a facultad, vayan con tiempo, porque digamos, si no conocen bien cómo es Sí, facultad, media andar hora llegando antes, corriendo. cosa que si me pierdo. Y yo diría, porque claro, si te empezás a perder, entras nerviosa. Y ojo, una cosa que es importante, perdón que estemos gastando tiempo en esto, pero capaz que al final del día es importante. O sea, vieron que facultad tiene 2 edificios, ¿no? Sí, Tiene el sí, edificio viejo, sí. digamos, central, y tiene el edificio nuevo que es enfrente. O sea, el edificio central es el que yo Sí, en principio, Marce, yo estoy viendo acá la distribución de salón estoy viendo ahí. que tenemos Sí. asignado. Sería todo en el casco, o sea, en el edificio viejo, digamos, en el edificio Ok, original. perfecto. O sea, salones 3, 5, 7 y 8. O sea, son salones. Perfecto. Ustedes ingresan y enseguida a la derecha, digamos, rumbean hacia esos salones. O sea, Está bien, está en toda la planta baja. Toda planta baja. No se van a perder, chiquilines. O sea, está bien señalizada la facultad. Vayan con tiempo, obviamente, pero es bien sencillo. Bueno, bien. Volvemos digamos, a darle un cierre a este ejercicio 43 como para ver otro ejercicio de bienestar. No, esto no era, es esto de acá. Ahí está. Y después sí, entonces ya quedamos así, o sea, terminamos hoy, quedamos para el martes que viene a la misma hora, todo para ver consumo intertemporal, y eso sería martes, si no estoy mal, martes 12, y el jueves, que sería jueves 20, hacemos una clase de dudas a la mañana, pero ahí obviamente dependemos de ustedes más que de nosotros, que nos traigan todas las dudas que tengan como para ir conversándolas. Bueno, sí, Marci, ibas a decir algo. No, que metan también, o sea, digamos, si ustedes van avanzando, o sea, pongan todas las dudas, perdón el perro, pongan todas las dudas en el foro, ¿no? O sea, y ahí vamos contestando también, ¿no? Lógico. O sea, digamos, si empezaron a estudiar con tiempo, mejor, y pongan todas las dudas en el foro, y eventualmente si tienen alguna duda, podemos, yo trabajo en facultad, así que eventualmente puedo poner algunas horas de oficina y ustedes van y me consultan ahí directamente, pero eso lo podemos arreglar también. Perfecto, Marci. Ejercicio 43. En Uruguay se discute la instalación de una planta de celulosa cercana a la ciudad de FB, yo supongo que es Fray Bentos. Sus pobladores valoran el consumo de bienes y la calidad del entorno donde viven. Imaginen que el gobierno necesita decidir cómo compensar a la población por la afectación de su entorno, el cual aumenta el costo de oportunidad de vivir en esa ciudad, mediante una compensación monetaria, claramente. Entonces, si el gobierno decide medir el valor de esta compensación mediante la variación compensatoria, entonces, 2 puntos. Y ahí tenemos 4 opciones. ¿tá? Los pobladores de Fray Bentos obtendrán una mayor, digamos, mayor cantidad de dinero que si la medida utilizada fuera la variación equivalente. Luego nos dicen obtendrán una menor cantidad de dinero que si la medida fuera la variación equivalente. Los pobladores obtendrán menor cantidad de dinero que si la medida fuera la variación del excedente del consumidor, o el monto del pago no varía más allá de la medida que utilicemos para medir el cambio en el bienestar. Y esto justamente lo linkeamos absolutamente con lo que acabábamos de decir al final del ejercicio anterior y con lo que Marce les aclaró de manera muy pertinente. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que va a estar pasando a cabo? ¿Qué opción les parece que sería la correcta? Observen lo que nos dice, ¿no? O sea, acá, a ver, lo que nosotros tenemos que hacer es compensar a los individuos porque viene la planta de celulosa. Entonces, a los pobladores de Fray Bento le va a ir una partida monetaria, digamos, para compensar esta cuestión de que al lado se les ponga la planta de celulosa. Lo que nos dicen es que los pobladores valoran el consumo, el consumo de bienes y la calidad del entorno en donde viven. O sea, tienen una valoración positiva sobre esos bienes que se estarían viendo afectados porque la planta de celulosa se les instale al lado. Entonces, ¿qué les parece? Profe, esto lo podemos resolver con lo que vimos de mayor
todo el coso ese que vimos al final, ¿no? O sea, Justamente les estaba recién comentando, o sea, esto, digamos, sería, Dale. no, que sería el mismo caso, digo. Pierden, digamos, los pobladores, es como que se redujera el precio, aumentara el precio de un bien, ¿no? Exacto, además nos lo dice, ¿no? Aumenta el costo de oportunidad de vivir en Fraiventos, ¿no? Bueno, ya estoy diciendo Fraiventos porque, digamos, FB, no conozco otro paraje uruguayo que arranque con FB, puede existir. Aumenta el costo de oportunidad de vivir ahí. Entonces, digamos, hay una pérdida de bienestar. Además, hay una pérdida de bienestar sobre bienes, digamos, en este caso, sobre la valoración de vivir ahí, que era absolutamente positiva, ¿no? Para esos consumidores. Se Por lo considera un tanto, bien normal. y bueno, digamos, ¿no? O sea, yendo en esa línea de razonamiento, lo podría considerar como si estuviera ante un bien normal, ¿no? El hecho de vivir en ese lugar. Hay una valoración sobre vivir en ese lugar. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Y sería la opción A. Los pobladores de Fragmentos van a obtener una mayor cantidad de dinero, en ese caso, por utilizar la variación compensatoria que la variación equivalente, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Ah? Bien. Esto justamente tenía que ver con la última parte del ejercicio que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y lo que el profe Marce les explicaba bien, ¿no? O sea, acá tenemos, ¿no? La respuesta correcta es la A, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? El bienestar de los pobladores se va a ver afectado, ¿tá? Eso aumentaba el costo de oportunidad de vivir, por lo tanto lo que estaba pasando era que había una pérdida de bienestar que tenía que ser compensada, y, digamos, íbamos a estar compensando un bien que para los pobladores era, digamos, funcionaba como un bien normal, ¿no? O sea, operaba como si fuera un bien normal, ¿no? Nada, eso. Acá lo que vamos a estar pasando, lo que va a estar sucediendo entonces es que la variación compensatoria, en este caso, ante este tipo de bienes, va a ser mayor que la variación equivalente, ¿no? Nada, entonces en ese sentido la respuesta correcta era la A. ¿Tá? Bueno, bien, chiquilines, creo que no amerita mayores dudas este ejercicio. Esta hubiera sido la última clase, digamos, curricular de esta primera parte del curso. Ya nos quedó el temita de consumo intertemporal por fuera de tiempo, pero lo incorporamos el martes que viene, nos encontramos con los que puedan, los que no puedan, va a estar obviamente la sesión disponible grabada, para incorporar entonces el último tema de consumo intertemporal, que son los últimos ejercicios del práctico, a partir del ejercicio 47 en adelante. Así que, digamos, aquellos que quieren ya irlo viendo y mirando, porque obviamente además ya vieron las clases teóricas y les permite encarar la resolución de esos ejercicios, lo pueden hacer, ¿ah? Pero entonces nos encontramos el martes que viene, 8:30, como está planificado, hacemos un par de ejercicios de consumo intertemporal, como para darle un cierre al práctico 1, y ahí sí quedar prontos para la revisión, y luego, bueno, eventualmente sí, se los comunicamos en el foro, pero nos vamos a encontrar entonces en una clase de duda, muy probablemente el jueves 20 a la mañana. ¿Ah? Genial, gracias. Bueno, muy bien. Nos vemos. Augusto, Bárbaro, chau, che. gracias. Marce. Quédate un segundo, ¿te parece? Váyanse Dale. todos, muchachos, y paramos de grabar. Así. Bien. Paramos de grabar.